esta vez me di cuenta que era una buena idea poner cuál era el tema. Medio tarde me acordé. Tendría que haberlo hecho desde el principio, discúlpenme. Y nos queda una sola clase, la que viene, que es de órganos linfáticos y glándulas endocrinas, que como es una clase cortita, la de la semana que viene, ya vamos a empezar con el repaso. Es decir, los primeros 20-25 minutos daremos el tema que corresponde y después empezamos con el repaso. Antes de empezar con la clase de hoy, quiero comentar algunas cosas sobre los exámenes que vienen. Profe, no se olvide que tiene que hablar de la malformación. Sí, gracias. Antes de empezar con las malformaciones del sistema genital y después con la clase de órganos de los sentidos, quiero charlar un poquito de la era, los recuperatorios y el final. Por empezar, ustedes van a seguir teniendo clase todo el resto hasta el final. Esto no quiere decir que les vamos a tomar asistencia, sino que van a tener la posibilidad de hacer repaso todo el tiempo que quieran. Esto es, después que terminamos la semana que viene el tema, queda una semana de repaso, la otra semana es el examen, la otra semana repaso, de histo, de embrio, de genética, de práctico, la otra semana recuperatorios y examen, esa semana no va a haber teóricos, y vamos a seguir así con los teóricos hasta que lleguemos al final. La era va a ser así. A la hora del examen, suponete que sea a las 10 de la mañana, no sé qué hora va a ser. Todo el mundo se conecta al Zoom. Pasamos asistencia. Tienen que tener la credencial o el documento para estar seguros de que ustedes son los que van a hacer el examen. Tienen que tener todas las cámaras prendidas, así que empiecen a conseguirse una cámara, porque el examen es con cámara. El 2 de noviembre, Gonzalito. Oh, no, Leonel. El 2 de noviembre. ¿Qué? No escucho. ¿Pasa algo si uno no tiene la credencial en manos? Que tenga el documento, entonces. ¿El DNI puede ser? Sí, eso es un documento. Tiene que haber una foto de ustedes, así sabemos quiénes son. Bueno, una vez que terminamos de tomar asistencia a los 930 alumnos que van a estar en la plataforma ese día, ahí abrimos el examen. Hacen el examen con la cámara prendida. Es como si nosotros estuviéramos en un aula y los profesores caminan entre los asientos para ver que todo el mundo esté haciendo el examen sin copiarse, básicamente. Hacen el examen escrito, choice, y por suerte la computadora corrige solita, así que al rato van a tener la nota. Los que se sacan 1, 2 y 3 desaprobaron. 4, 5, 6, 7 van a práctico. 8, 9 y 10, felicitaciones, no van a práctico. No me pregunten 7.50. Si alguien se saca 7.50 es 7. Si no llegaste a 8, vas a práctico. Entonces, de 0 a 3, desaprobado. De 4 a 7, incluido, práctico. De 8 en adelante, terminó el examen y se van con un 8, un 9 o un 10, que sería lo más deseable para todos. Así es la era. El práctico es solo práctico de histo. Recuperatorios. Primera era el 16 de noviembre, segunda el 18, tercera el 20 de noviembre. El recuperatorio también, escrito y todo van a práctico. Acá no importa cuántos se sacaron, salvo que se saquen desaprobados.
pero de 4 en adelante todo el mundo da práctico además de el escrito. Y el final, escrito, práctico y oral. El final tiene oral conmigo, de embrio y genética. En general son 3 preguntas, 2 de embrio y 1 de genética, a veces relacionadas, a veces preguntas sobre malformaciones congénitas, o cómo se forma determinado sistema, o cómo es la gastrulación, la fecundación, la implantación, etc. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé cuántas preguntas van a hacer porque todavía no lo hicimos. Profe, El final es el 9 de diciembre, el escrito. Sí, ¿quién preguntó? yo. Profe, ¿tiene data para hacer la oral o usted va a dejar para hacer en febrero como había mencionado anteriormente? No. Los que rinden en diciembre van a tener oral en diciembre, por Zoom. No me pelaron el asunto de que fuera presencial. Cuando lo planteé me dijeron, estás loca, no podemos traer gente a la facultad. Así que los que rinden en diciembre hacen todo por plataforma y por Zoom. Profe, ¿para el año que viene aún poder hacer la modalidad presencial o no? Ya. Ojalá, mi chino, pero no sé. No depende de mí. Así que no lo sé. Ojalá que sí. Profe, el tiempo de prueba será lo mismo o será más tiempo? Siempre depende de cuántas preguntas son. Más o menos tienen entre 1 minuto y 1 minuto 30 por pregunta. Entonces, si son 60 preguntas, tendrán 1 hora y media. Acá me preguntan fecha para los orales del final. Mira, si el final, el escrito es el 9, que no sé qué cae, me puedo fijar. Si el final, el escrito es el 9, wait a minute. El 9 cae miércoles. Yo calculo que entre el 9, 10 y 11 van a tener el práctico y la semana siguiente van a tener los orales. Tienen que aprobar las 3 cosas. Si no aprueban el escrito, termina el examen. Si no aprueban el práctico, terminó el examen. Si no aprueban el oral, terminó el examen. Es decir, se promedian las notas de las 3 cosas para la nota final. ¿Alguna pregunta más? A ver qué dice acá. Fecha para los orales, le acabo de decir. Fecha para el final, 9 de diciembre. ¿Qué más? Profe, ¿podría repetir lo de la nota? Porque se me trabó el internet. 1, 2 y 3, desaprobado. 4, 5, 6, 7 van a práctico. 8, 9 y 10 aprobados solo con el escrito. ¿Entendiste? Lo puedo escribir en el chat. 1, 2, 3, desaprobado. 4, 5, 6, 7 van a práctico. 8, 9, 10 aprobado sin práctico. Listo. ¿Más preguntas? Sáquense las dudas cuanto antes mejor. Así más o menos se van organizando. Si yo fuera alumna, estudiaría para un 9 o para un 10. Profe, Así no tengo que dar práctico. Para el final, esa media, ¿qué es esa media? profe, Ya ¿cómo dice. sería el final? El final, escrito, todos van a práctico, todos van a oral. Pero en el tema de notas, ¿usted dijo que se promedia? Cuando dan las 3 cosas, se promedian las 3 notas y con esas 3 notas se hace una sola y eso es lo que va a la libreta. Ah, ok. Gracias. ¿Qué más? A señora escribo ahora, no sé qué están hablando en portugués ahí.
¿La tercera era? No. No, si sacan 7, 8 y 13, desaprobado porque 3 desaprobó. Tiene que estar las 3 notas mayores de 4. O sea, 1, 1, 10 no te da 4. Te da desaprobado. Una vez que aprueban las 3 eras, ahí decimos que el alumno está regular. Regular en la materia quiere decir que puede rendir en los próximos 2 años el final. No es obligatorio rendirlo ahora en diciembre. Tiene 2 años o 3 veces. En esos 2 años puede rendir 3 veces. Te va mal en la primera, rendís en la segunda. Te va mal en la segunda, rendís en la tercera. La tercera es la última. Si te va mal en la tercera, tenés que recursar toda la materia. Tiene oral, ¿qué dice acá? Tiene la era oral. No, tiene práctico de ISTO. Llamamos oral cuando es solo oral sin práctico. La ERA tiene escrito choice en la plataforma y práctico con el profesor de práctico. Otra cosa, mientras sea la ERA, el práctico lo dan con su profesor de práctico. Entonces, los alumnos de Pinedo dan con Pinedo, los de Merlo dan con Merlo, los de Quetla dan con Quetla, los de Falero dan con Falero, los de... ¿quién me falta? Merlo, Bausá dan con Bausá. Cada uno da con su profe. En la ERA. Cuando termina la tercera ERA, ahí dejamos de hablar de comisiones, dejamos de grupo abril, dejamos de todo. Y cualquiera le puede tomar el recuperatorio y cualquiera le puede tomar el práctico al final. A ver que alguien escribió algo. O sea, se tiene que aprobar las 3 materias en el final para aprobar. O si se promedia y da más de 4 ya se aprueba. No entendí eso, profe. Hay que aprobar el escrito, hay que aprobar el práctico y hay que aprobar el oral. Si no se aprueba alguna de las 3 cosas, es desaprobado. ¿Qué no entendiste? Y es una sola materia. O sea, esto de las 3 materias... Histoembriogenética es una sola materia, tiene 3 partes, pero hay que aprobarla toda en su globalidad. Profe, ¿y sabes? No escucho, Si sabes por la duda el recuperatorio de la segunda era, si sabes la fecha. El 18 del 11. 18 de 11. Vamos, gracias. Primera era el 16, segunda el 18, tercera el 20. Bueno, ¿hay más preguntas? Yo quiero que se saquen todas las dudas ahora para después no empezar con me dijeron que tal cosa, me dijeron que tal otra, me dijeron que si me saco 780 es un 8, no. Profe, yo tengo una duda. Si en la prueba final yo me aprobé no choice y me reprobé no oral, yo tengo que después hacer choice y oral nuevamente? Exactamente, sí. Si se desaprueba al final hay que dar todo entero. No es que, tengo aprobado el escrito y el práctico, tengo que dar solo el oral. No. ¿Nos podría dar más tiempo ya que vamos a estar en Zoom? Van a tener el tiempo del choice. Por supuesto que si vamos a entrar en un Zoom y tardamos media hora y yo recién después abro el examen, en el momento en que abro el examen empieza a correr el tiempo. No les va a restar tiempo el Zoom. ¿Entendido? Entonces, supónganse que nos juntamos a las 10, en media hora yo tomo asistencia, 10:30 abro la plataforma con el examen y ahí arranca el tiempo. Si no rindo, no apruebo en el final. ¿Puedo cursar la materia de tercero? Tenés que tener aprobadas APS y anatomía y regular histo. O sea, hay que tener de anato, histo y APS 2 aprobadas y 1 regular para poder entrar en tercero.
Profe, Sí, por ejemplo, usted en el final, en el oral, usted nos toma 2 preguntas, por ejemplo. Y 3. Y, por ejemplo, si una pregunta no sabemos, ¿usted nos hace otra pregunta o si no sabemos queda nomás esa ahí? mira, yo te hago 3 preguntas que valen 3,30 cada una. Si contestás una bien y 2 mal, estás desaprobado. Si contestás 2 bien, tenés un 6. Si contestás las 3 bien, perfectas, tenés un 10. Pero no es que si no sabes una, te hago otra y otra y otra hasta que apruebes. Está. Gracias. Porque si no, me voy a pasar la vida o diciembre tomando orales. APS no tiene oral, no tengo la menor idea. Pregúntenle a la profesora de APS. Y, por ejemplo, si respondemos más o menos, ahí sería, o sea, ahí usted evalúa más o menos Sí, la nota. claro, exactamente. Si yo te digo, decime 3 malformaciones congénitas de los testículos y vos me decís 2, te pongo 2 puntos en vez de 3. Está. Gracias. No es que está todo mal, no es a todo o nada, o 3 o nada. Hay matices. Chicos, no se preocupen por el final. Primero preocúpense por aprobar la tercera era. Vamos por partes. Después se preocupan por aprobar los recuperatorios y después por el final. Porque si no, uno está con la cabeza que le funciona una maquinita para adelante y no se ubica en el hoy, en el presente. Así que el presente es la tercera era. A ver, que hay más preguntas. En el práctico, ¿los preparados que nos tocan son completamente al azar? Sí. ¿Puede ser uno lindo como uno no tan lindo? Mira, la cuestión de belleza es muy subjetiva. Vamos a tratar siempre de elegir los mejores preparados para los exámenes y que se entienda lo que se ve y no que se vea todo borroso. Entonces buscamos buenos preparados para el examen para que eso no sea un problema. La regularidad comienza desde que comenzamos a cursar o cuando aprobamos las 3 eras por los 2 años. A ver, Jerónimo, si vos aprobás las 3 eras ahora, dentro de 2 semanas. Tu regularidad empieza en diciembre del 2020. Tenés todo el 2021 y 2022 para rendir y hasta febrero del 2023. Mirá lo que te digo. Son 2 años, pero si termina en diciembre te dan una mesa más en febrero. Yo no quería agregar esto para no confundirlo. Ustedes cuenten 2 años. Terminaste 2020, podés rendir en el 21 y en el 22. ¿Estamos? Bueno, ¿qué le parece si, dado que ya hemos pasado 20 minutos de la clase, empezamos con la clase? ¿Sí? No, pero si tienen más preguntas, sáquenselas, que para eso estamos. ¿Hay más preguntas? ¿No? Sí, no sé qué onda. No escuché. Hola. Escucho que alguien susurra, pero no entiendo lo que dice. ¿Cuándo nos tomarían el práctico la tercera era? La semana del 2 de noviembre. El 2 de noviembre es lunes. Entonces, el práctico lo tienen con Pinedo el miércoles, o con Bauzá el viernes, o con Falero el jueves, o con Merlo el viernes, o con Coso. Bueno, ahí me pone, y si vamos 8:30, yo le digo, vamos, si le gusta. ¿Qué estás hablando ahí? Eso, entonces en la semana de la tercera era es el práctico. El recuperatorio del final, en febrero, fecha. Los recuperatorios en general es al principio de febrero. Porque a mitad, 15, 20 es el final. O sea que si no le va bien en los recuperatorios ahora, no preocuparse que en febrero tienen de vuelta posibilidad de rendir recuperatorio. Una cosa muy importante, para recuperatorios y finales hay que inscribirse por el SIGEDU. ¿Entendido? No es automático.
Si vos tenés que rendir la tercera era, tenés que inscribirte. ¿Tá? Se tienen que inscribir para los recuperatorios y para los finales. Y para las materias. Así como uno se inscribe para la materia, para las eras no. Pero para finales y recuperatorio hay que inscribirse. Bueno, ¿cómo están preguntando? Para el práctico, usted, ¿quién va a decir cuál profe será? En el práctico, cada uno, de la tercera era, cada uno con su profesor. Y en los recuperatorios y finales con el que esté en ese horario. Yo no decido, es al azar. ¿Cuántos preparados rendimos en el práctico? Creo que 3. En general suelen ser 3. Me cansé. ¿La nota de la final nos dicen así terminamos el examen? Sí. En general el examen termina conmigo en el oral, les hago el promedio y le digo, bueno, aprobaste, tenés un 8. Y uno se va saltando. Si reprobamos un recuperatorio, ¿no van a final? No. Tienen que aprobar las 3 eras para estar regular e ir al final. Algunas preguntas son interesantes, otras son muy estúpidas. ¿Las inscripciones son hechas cuándo? ¿Un día antes? No. Mínimo 48 horas antes. Cuanto más temprano, mejor. No esperen a último momento, porque si después está cerrada la inscripción, no los inscriben. ¿Qué más? Bueno, si hay más preguntas, todavía hay tiempo a lo largo de la clase para hacer. Vamos con malformaciones del sistema genital, ya específicamente femeninas o masculinas. Empezamos por masculinas. Y una malformación muy frecuente es la criptorquidia. Criptorquidia, que se escribe así. No es orquídea, que es una flor o una planta, es con I, orquídea. Criptorquidia, etimológicamente quiere decir testículo escondido. Cripto es escondido y orquios es testículo, en griego. ¿Qué pasó con un niño que tiene criptorquidia? Cuando nace y le palpamos el escroto, no encontramos uno o ambos testículos en el escroto, porque no descendieron correctamente. En el caso de la criptorquidia, los testículos están en el camino de descenso, pero no llegaron al lugar donde tenían que llegar, que es decir, quedarse en el escroto fijos. Eso es la criptorquidia. Debe ser operado y descendido los testículos en la infancia, antes de los 2 años preferentemente, porque, como ustedes seguramente ya saben, los testículos están fuera del abdomen porque necesitan una temperatura más baja, digo bien, sí, una temperatura más baja, más fresquito, para poder hacer espermatogénesis. La espermatogénesis no empieza hasta los 12 o 14 años, pero si un varón tiene los testículos en abdomen, se le mueren las espermatogonias. Entonces se necesita ante la criptorquidia que se haga el descenso quirúrgico al escroto, primero. Segundo, testículo ectópico. El testículo ectópico también vamos a encontrar que no están uno o ambos testículos en el escroto, pero cuando los buscamos por el trayecto que tendrían que estar, tampoco están ahí. Es decir, empezaron a bajar y doblaron a la derecha equivocadamente. No entendieron cómo era el camino y se fueron para otro lado. Entonces podemos encontrar un testículo en la raíz del muslo, en la garganta. No, en la garganta no, era un chiste. En cualquier lado. Digamos que se fue equivocadamente, con lo cual la cirugía es un poco más compleja porque hay que volverlo al camino y ahí descenderlo. Pero, repito, los testículos tienen que estar en escroto desde la tierna infancia
para poder lograr una espermatogénesis adecuada en su momento. Así que testículo ectópico, testículo criptorquidia. Agenesia puede faltar un testículo, o los dos, que es raro. Con respecto a malformaciones en el pene, hay muchas que en general a los alumnos les divierte. Puede haber un pene bífido, esto es un pene que comienza siendo uno y se bifurca y termina en dos, pene bífido, muy raro. Micropene, cuando queda muy pequeñito, esto se ve en pacientes que tienen defecto del desarrollo sexual. Tienen micropene los chicos con Prader-Willi, tienen micropene Klinefelter, ¿tá? Bien. Existen defectos en el cierre de la uretra peniana, que si corresponde a la cara ventral se llama epispadia, y si está en la cara dorsal se llama hipospadia, donde en vez de terminar en la uretra glandular y hacer pis por la punta, tiene un agujero en algún lugar del camino y hacen pis para abajo. También debe ser reparado quirúrgicamente. Así que epispadia, hipospadia. Bueno, esos son algunos de las malformaciones masculinas. Malformaciones femeninas. Hay muchas alteraciones con respecto al útero y a las trompas. Esto es porque los dos conductos de Müller por ahí se fusionaron, pero quedó el tabique en el medio, y eso se llama útero tabicado, y produce infertilidad, porque el útero queda como si fueran dos úteros chiquitos y se pierden los embarazos. O no se fusionan del todo y entonces puede haber útero doble o útero didelfo. Si falta uno de los conductos de Müller, puede haber un útero, no me acuerdo cómo se llama, mono algo, uni algo. ¿Qué pasa? ¿Alguien levantó la mano? Fue sin querer, profe. No te escucho. Fue sin querer, profe. Ah, ok. A veces sucede. Unicorne, gracias. Unicorne, porque tiene como si fuera un solo cuernito. Hay algunos animales, los gatos, por ejemplo, que tienen el útero bicorne. Entonces pueden tener muchos hijitos en los dos cuernos del útero, pero nosotros humanos que salimos bien grandotes de la panza de nuestra madre, necesitamos el útero completo. Con respecto a malformaciones de las glándulas mamarias, existe, si faltan los pezones, se llama amastia. Si hay pezones de más, polimastia. Está todo en el libro. Y si hay mamas de más, polimastia, no, el otro era politelia, perdón, atelia y politelia. Y si hay mama de más, polimastia, y si faltan mamas, amastia. Siempre que haya mamas extranumerarias, van a estar en las líneas paralelas que unen la línea axilar con la línea inguinal. En esa fila puede haber pezones o mamas supernumerarias. Bueno, lo hice medio cortito, disculpe. Bueno, el otro tema entonces es órganos de los sentidos. En órganos de los sentidos vamos a hablar de una serie de órganos justamente que tienen en común la presencia de receptores, y estos receptores sirven como transductores. No sé si saben lo que quiere decir algo que es un transductor, no traductor, transductor. Y un transductor es una estructura
capaz de recibir energía de un tipo y transformarla en otro tipo de energía. Entonces, los transductores de los órganos de los sentidos reciben información del exterior, no del mundo, no del espacio, del exterior a la persona, luminiscente, auditiva, gustativa, olfativa, térmica, lo que sea, y lo transforma en energía, en impulso nervioso, para que por vías aferentes llegue al sistema nervioso central y le avise al cerebro cómo está la cosa. Si es de día, de noche, si llueve, si hace frío, si hace calor. ¿Estamos? Entonces, los órganos de los sentidos tienen que ver con que tienen receptores que son transductores de un tipo de energía que nos informa cómo está nuestro entorno al sistema nervioso central por vías aferentes que van a llegar a médula y subir, como la vía protopática, termoalgésica y todas esas que estudiaron, o por los órganos, los pares craneanos, siempre hablando de vías sensitivas, 1, 2 y 8 principalmente, olfatorio, óptico y auditivo, y bueno, glosofaringio para el gusto, etc. Así que de esa manera recibimos la información y la procesamos. ¿Alguna pregunta hasta acá entonces como concepto? No. Muy bien. Voy a compartir pantalla para mostrarles un Power que de verdad no me gusta mucho. A mí los Power, yo ya por ahí les conté, los hacen los ayudantes y este Power no quedó muy copado. Van a ver que algunas cosas las paso rápido porque no me gustan mucho. De estos temas, los dos que vamos a hablar en más profundidad son ojo y oído y sus malformaciones. Entonces, vamos a compartir pantalla. No sé si ven la pantalla compartida. ¿Ven? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, profe. Ok. Entonces, órganos de los sentidos. Antes de comenzar, conviene releer cara, nariz y boca y sistema nervioso porque están muy relacionados y hay una serie de conceptos que se dan por comprendidos para relacionarlos. Empezamos con el olfato. Yo nunca hablo de este tema, pero se puede hacer. El olfato se va a formar, o el sentido del olfato se va a formar en la nariz, en las fositas olfatorias. Primero se van a formar placodas olfatorias en la parte inferior del proceso frontonasal. Estas placodas se invaginan y forman las fositas olfatorias y de ahí salen unas neuronas bipolares que atraviesan la lámina cribosa del etmoides, forman la cintilla olfatoria y suben y van hacia, por el primer par, digamos, el primer par craneano, hacia a la región que corresponda del cerebro. Recordemos, por ahí se lo dijeron en neuroanatomía, el primer par craneano es el único que no pasa por el tálamo. El resto todos hacen una estación intermedia en el tálamo. El primero no. Bueno, así de rápido, olfatorio. Con respecto al gusto, los receptores del gusto se ubican en los corpúsculos gustativos, que están en las papilas linguales, que están en la cara dorsal de la lengua. Las papilas caliciformes, fungiformes y foliadas tienen receptores gustativos. Las más numerosas, que son las filiformes, estas no tienen receptores gustativos, así se ven al microscopio. Los 2 tercios anteriores de la lengua mandan la información sensorial por el séptimo par y la parte posterior de la lengua por el 9º y el 10º par. Ojo, este es el tema que por ahí yo desarrollo un poco más. En cuarta semana se empiezan a formar los 2 primeros esbozos de los ojos, que son las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas en cuarta semana se desarrollan a los costados del prosencéfalo. ¿Se acuerdan que había 3 vesículas? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo.
del prosencéfalo en los costados salen las vesículas ópticas que inducen en el ectodermo general que está por encima de ellas la formación de las placodas cristalinianas. En quinta semana, la vesícula óptica se estira, se agranda en su parte distal formando la cúpula óptica. Cúpula, la palabra cúpula quiere decir copa, es decir, que tiene un pie, una parte finita. Miren una copa, uno agarra la copa de la parte finita y arriba es más ancha. Entonces la parte finita, que se va a llamar pedículo óptico, es la que va a conectar con el diencéfalo, porque en quinta semana el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, y la parte de la cúpula óptica se agranda y la parte interior se invagina. Entonces van a quedar dos capas, una capa externa, periférica, y una capa interna que va a ser más la responsable de la formación de la retina. Además, va a plegarse un poco y se va a fusionar en la línea media inferior. Entonces va a quedar acá unidas las dos hojas. En el centro va a aparecer una arteria, que es la arteria hialoidea, que va por el pedículo y que llega hasta el cristalino. El cristalino primero fue la placoda, después se invaginó en una fosita y finalmente se independizó del ectodermo y formó la vesícula cristaliniana, que va a ser el futuro cristalino. En el niño recién nacido, acá abajo a la derecha lo ven, la estructura del ojo es la siguiente. Estos son los párpados con las glándulas lagrimales. Esto es la córnea, que ustedes ya conocen por histología, que se continúa con la esclerótica, que es la túnica fibrosa más externa del globo ocular. Después tenemos por adentro la coroides, que es la túnica vascular, y por dentro la túnica nerviosa, que es la retina. Hay dos tipos de líquido en el interior, uno posterior, que se llama humor vítreo, porque es más duro, que le da y le mantiene la forma al ojo, y por delante del cristalino el humor acuoso, que es como un líquido acuoso, que se circula por dos cámaras, la cámara anterior por delante del iris y la cámara posterior por detrás del iris. Y se va por acá en un conducto que se llama conducto de Schlemm. Entonces permanentemente se fabrica y se va, se fabrica y se va este líquido, el humor acuoso. La retina, que ustedes ya conocen, está formada por 10 capas, la zona del epitelio pigmentario, la limitante interna, la zona externa de conos y bastones, la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la capa de células ganglionares, que es la 8, la capa de fibras del nervio óptico y la limitante externa. Interna, acá dije interna y acá dije externa y era al revés. Bien, entonces de acá sale la fibra del nervio óptico de las neuronas ganglionares. Como ven, voy medio rápido. La esclerótica y la córnea forman la capa externa. La córnea tiene un doble origen. Del ectodermo general va a salir el epitelio anterior, plano estratificado no queratinizado, y del mesodermo la sustancia propia, que esto era un tejido conectivo denso modelado laminar, y el epitelio posterior. La esclerótica mesodermo, denso no modelado, y la coroides también es de mesodermo. Bla, 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 seguimos medio de largo. Vamos al oído. El oído es un órgano sumamente interesante, no solo lleva el sentido del oído, es decir, de los sonidos, sino del equilibrio, por el octavo par craneano, que se llama vestíbulo coclear, o auditivo, o estatoacústico. Y el oído está formado por 3 porciones. Un oído externo, que capta los sonidos, donde está la oreja o pabellón y el conducto auditivo externo, y termina en la membrana del tímpano.
A continuación el oído medio, que es una cavidad o caja del tímpano, que se conducen los sonidos que venían de afuera y los mandan para adentro, y que está conectado con faringe a través de la trompa de Eustaquio. Y que hay 3 huesos, que son los más chicos del organismo: martillo, yunque y estribo. Y por otro lado, o a continuación, el oído interno, que traduce las ondas sonoras en impulsos nerviosos a través de una estructura que tiene una forma de caracol y que se llama rampa coclear o cóclea o caracol. Esto es la porción de ahí, sale la porción inferior del nervio octavo, y la parte de arriba tiene los conductos semicirculares, que son los que detectan movimientos y ubicación de la cabeza en el espacio, y que esa información sale por la parte superior del octavo paro o en la parte vestibular. Con respecto a las 3 partes del oído, externo, medio e interno, tienen 3 orígenes diferentes y en algún momento se acomodan y se alinean y forman un solo órgano. El oído externo se va a formar a partir de 4ª semana en el primer surco branquial. ¿Se acuerdan que estaban los arcos branquiales? Y los surcos son depresiones que van entre un arco y otro. Entonces, en el primer surco branquial se forma el conducto auditivo externo, y a los costados del mesodermo del primero y el segundo arco van a surgir unas estructuras que van a formar en su totalidad la oreja. La caja del tímpano o receso tubotimpánico y la trompa de Eustaquio se van a formar del endodermo de la primera bolsa faríngea, esto es solo el epitelio, mientras que el mesodermo circundante del primer arco branquial va a aportar el conectivo y los huesecillos. Entre ellas los huesecillos, martillo y yunque, primer arco, y estribo del segundo arco. O sea que acá hay una interacción endodermo-mesodermo para que se forme la caja del tímpano. Y por último, aunque no es lo último que se forma, tenemos el oído interno, que es de origen ectodérmico. El ectodermo general, a la altura del rombencéfalo en 4ª semana, se engrosa formando la placoda auditiva. Esta placoda se invagina, fosita auditiva, se independiza del ectodermo y forma las vesículas auditivas o otocistos, que van a generar el oído interno y se van a ubicar en la porción petrosa del hueso temporal. Van a quedar cavadas ahí como moldeadas dentro del hueso temporal y que van a tener 2 estructuras que se llaman utrículo y sáculo. Del utrículo se van a formar los conductos semicirculares y el conducto endolinfático, es decir, la porción del equilibrio, y del sáculo se va a enrollar y va a formar la cóclea o caracol. En la cóclea o caracol vamos a encontrar el órgano de Corti, que son las neuronas receptoras que van a transformar el sonido en impulso nervioso. Entonces, en la semana 12, fíjense, del utrículo ya tenemos los conductos semicirculares y el conducto endolinfático, que fabrica un líquido transparente que va a circular por los conductos semicirculares, y la cóclea, que parece un caracol totalmente. Bla, bla. Acá estaría el órgano de Corti. Esto es un corte de la caracol, no importa. Vamos a pasar rápido. Pasamos rápido, bla, 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 bli, 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 bla, bla, bla. Vamos al último tema, y por ahí es el que más me interesa, que tiene que ver con las malformaciones congénitas de los órganos de los sentidos, si no hay ninguna pregunta hasta ahora. ¿No hay preguntas? Malformaciones del ojo. Una de las malformaciones más frecuentes
es el estrabismo, donde por falla de uno o varios de los músculos extrínsecos que mueven los globos oculares, se pierde el paralelismo de la visión. Entonces, en forma intermitente o permanente, uno o ambos ojos pierden su alineamiento con el otro y es como que el ojo se va para afuera, para adentro, o los dos. Tiene muchas palabras que lo nombran en forma popular, pero en idioma médico se llama estrabismo. El tratamiento suele ser quirúrgico para regular que este chico pueda tener la visión paralela, porque si no va a anular lo que ve de uno de los ojos para no tener que ver doble. Porque de repente está viendo bien y cuando uno de los ojos se le va, empieza a ver doble. Bien, segundo, daltonismo, enfermedad ligada al X. Monosómica, ligada al X, la tienen los varones, la transmiten las madres, no distingue adecuadamente el rojo de otros colores o el verde de acuerdo a el cono que esté afectado. Profe. Donde no se forma el iris, coloboma del iris, donde parte del iris está ausente y la pupila llega hasta el borde. Catarata congénita es un defecto que encontramos muchas veces por infecciones durante el embarazo, como la rubiola o el citomegalovirus o el toxoplasma, en la cual el cristalino deja de ser cristalino, se pone opaco y el niño no ve. Requiere cirugía. Afaquia, donde hay ausencia de cristalino. Microoftalmia, cuando uno de los ojos o ambos son más chicos, puede ser por infecciones por toxoplasma o citomegalovirus. Anoftalmia, cuando no se forma toda la estructura del globo ocular de uno o de ambos. Ciclopía o sinoftalmia, donde recuerden que los ojos se forman bien al borde, a los costados de la cabeza, y luego por achicamiento del macizo central se acercan a la línea media. Si este macizo central se achica demasiado, los ojos pueden llegar a unirse y fusionarse, formando dos ojos fusionados o uno único. Problema muy grave donde por problemas y malformaciones neurológicas suele ser mortal. Albinismo es un error congénito del metabolismo, no se forma la melanina, entonces el iris no se pigmenta y queda en color celeste muy claro. El epitelio pigmentario no tiene melanina y entonces la pupila en vez de negra se ve roja como los conejos, y las cejas y las pestañas se ven blancas porque no tienen pigmento. Otra cosa grave es el glaucoma congénito, donde hay un aumento de la presión adentro del ojo porque hay mucho líquido del humor acuoso que no puede drenar porque hay un defecto en el conducto de Schlemm que les contaba hace un rato. Acá vemos entonces un chico que tiene un ojo bien y el otro estrábico hacia adentro se llama convergente. Acá tenemos coloboma, donde el iris no se completa y entonces la pupila, en vez de cerrar acá, llega hasta el borde del iris. Si vemos el cristalino blanco, es cataratas, que se opera. Acá vemos un ojo mucho más chico que el otro, microoftalmia. Acá no se formaron estructuras del ojo. Y acá tenemos un cíclope, donde no solo se juntaron los ojos, sino que la nariz quedó por arriba. Esto se llama holoprosencefalia. Se ve en el síndrome de Patau y es muy grave y muy mortal. Con respecto a malformaciones del oído, puede haber sordera congénita, muchas veces por
enfermedades genéticas o por infecciones o porque no se formaron las cosas adecuadamente. Ustedes vieron que había sordera temprana en la osteogénesis imperfecta, hay sordera en la fetopatía por rubiola y por toxoplasma, agenesia cuando no se forma el oído, en general el conducto auditivo externo, anomalías de la oreja, hay muchas, una de las cuales ocurre por el uso de talidomida, entonces además de malformaciones de los miembros, por el uso de talidomida se encontraron con anomalías en la oreja. Entonces acá vemos distintas orejas anómalas. Por uso de talidomida podría ser esto, una oreja completamente mal formada, o esta, o esta. Miren qué cosa rara que son las orejas. Bueno, eso es todo. ¿Preguntas, dudas? Ahí Ángel Daniel levantó la mano, el muchacho de la mecedora. Dígame. Profe, yo si el oído externo no es que no se forme, sino que se puede quedar medio cerrado, eso se puede operar fácil, ¿no? Si quedas medio cerrado, es extraña tu pregunta. Si queda cerrado del todo, va a ser difícil que llegue el sonido, pero se pueden poner algunas prótesis. Hay todo un gran trabajo de prótesis auditivas para eso. El daltonismo con la edad a persona tiene más tendencia a perder la visión. No, es solo visión de los colores. ¿Qué más? Hola. Con respecto al tema de infertilidad y esterilidad, gracias, porque de esto yo hablé en los otros grupos y también quería hablar con ustedes y me olvidé. A ver qué pregunta. Con respecto al tema, quería preguntarle si es posible realizar una implantación in vitro con el óvulo de una mujer en otra mujer. Sí, no solo que sean gemelas, pueden ser desconocidas, pero sí se puede usar un embrión que se está formando in vitro e implantarlo en cualquier útero de cualquier mujer que esté en fase secretora y en momento de la implantación. Se puede, esto es el famoso alquiler de vientres. Una mujer que no tiene un útero apto puede alquilar a una mujer para que le haga de incubadora. Con respecto a el trabajo que les hice hacer, chicos, me van a esperar un ratito que viene el señor de la verdura y que esta semana no pasó en toda la semana y necesito limones y no consigo. Aguántenme, charlen entre ustedes, ya vengo. Se fue la profe, vamos a hacer quilombo. ¿Posta, alguien sabe algo de algún trabajo?
Volví. Ah, que estuvieron charlando, mirá. Bueno, vamos a hablar de esterilidad e infertilidad porque la verdad, no quise poner notas porque iba a ser un destrozo total. Ustedes tenían que poner de tal enfermedad o tal síndrome, si era estéril o si era infértil o si era fértil y por qué. Obviamente si es fértil, ¿por qué no? Pero si era estéril o infértil, ¿por qué? Me encontré con cada animalada y dije, basta. El cuadrito, eso, Juan. Entonces decidí que en la clase iba a charlar con ustedes, pero hoy como estuvimos como media hora hablando de los exámenes, me olvidé de hablar del cuadrito. Hubo mucha gente que puso bien la causa y puso mal la cruz. Entonces, explicó por qué era estéril y puso la cruz en infértil. No era así. O sea, había una mala correlación entre dónde estaba la cruz y cuál era la causa. Entonces, vamos a charlar de cuáles eran los puntos. Turner, Klinefelter, Prader-Willi son estériles. Estériles porque no logran la fecundación, porque no fabrican gametas, ni óvulos o espermatozoides. Entonces, no se produce la fecundación, esterilidad. Entonces, Turner, Klinefelter, Prader-Willi son estériles. También es estéril, y no sé por qué los varones con síndrome de Down, mientras que las mujeres con síndrome de Down sí son fértiles, pueden tener hijos, e incluso pueden tener hijos normales. Las que había de infertilidad, infértil puede ser solo una mujer, porque infértil es una persona, una mujer, que se embaraza y pierde el embarazo antes de que llegue a término. Esto no puede ser un varón que no se embaraza. Entonces, infertilidad solo puede ser mujer, se logra la fecundación, se implanta y se aborta tempranamente, por distintas causas. Una de las que yo puse era por eritroblatosis fetal. Una madre RH negativa, un feto RH positivo, una madre que no le dieron la vacuna y que va matando a sus hijitos, lamentablemente, por anticuerpos contra el factor RH de los glóbulos rojos del bebé. Y la otra era el mioma uterino. Hay muchas mujeres que tienen uno o varios tumores benignos de músculo liso de útero, del miometrio, que no permiten la expansión del útero adecuadamente y que se abortan los bebés. ¿Alguna pregunta? Profe, Espera, para que acá tengo una pregunta que no entendí. En relación a la fecundación in vitro, ¿el hijo tendrá fecundación de la madre o de genética? De la madre genética. De la madre gestante es solo el envase, por decirlo de alguna manera brusca. Pero la información genética es del óvulo y del espermatozoide que formaron ese embrión. Bien, sí, ahora sí, pregúntame. El mioma uterino tenía que ser subseroso. No, en general submucoso, Ramiro. Los que más grave o más infertilidad causan son los submucosos. Sí, escucho. Gracias. Scott. Ah, ya le contesté a Scott. ¿Qué más? ¿Entendieron lo del cuadrito? Mi sugerencia es que lo vuelvan a hacer. No me lo manden, pero corrijan lo que tienen mal. Así aprenden bien las cosas. Profe, ¿puedes repetir los tres primeros que dijo Turner y no sé cuál más?
Turner, Klinefelter y Prader-Willi son estériles. Varón Down estéril. Los 4 estériles. Klinefelter no fabrica espermatozoides, tiene azoospermia. Turner no fabrica ovocitos, estéril. Prader-Willi no fabrica espermatozoides y el varón Down tampoco. La papera en el adulto, La papera también, en adulto joven, el virus de la papera puede salir de las parótidas, ir a la sangre, bajar a los testículos, afectar los testículos, atravesar la barrera hematotesticular y matar a las espermatogonias. Varones jóvenes que tienen paperas pueden quedar estériles. Turner no produce ovocitos, es verdad. Turner no produce ovocitos. Fibrosis quística también es estéril. En la fibrosis quística, recordemos que lo que hay es un moco viscoso, y el moco viscoso de la fibrosis quística tapa el conducto de Wolff y el conducto de Müller. Entonces, al tapar los conductos, no permite que los espermatozoides o los óvulos transiten por estos órganos sexuales internos. Así que fibrosis quística también es estéril. Por la ausencia del segundo cromosoma Turner. No entendí, Ramiro, ¿qué querés decir? Por la ausencia del segundo cromosoma X, Turner es estéril. Después me pueden decir que si le dan hormonas, que si le hacen una fecundación in vitro de otra mujer y qué sé yo, por ahí le puede... Bueno, esto es con un tratamiento hiper recontra complejo. Yo estoy hablando de personas comunes sin tratamiento. ¿Más preguntas? Me compré verdura para todo el fin de semana. Voy a hacer pepinos agridulces en conserva, que me salen muy ricos. Bueno, ¿qué más, chicos? Repetir sobre el mioma. El mioma, o leiomioma, es un tumor benigno de músculo liso del miometrio que forma como pelotas de músculo duras y que impiden la expansión del útero adecuadamente y generan pérdidas de embriones implantados, o sea, infertilidad. Sobre todo si la localización del mioma es cerca de la mucosa, más que si es cerca de la serosa. Alguien está preguntando sobre el oído, se quedó con el tema de órgano de los sentidos. Jimena, el oído interno, el origen es del ectodermo general, placoda auditiva que se forma a la altura del rombencéfalo. Esta placoda es un engrosamiento del ectodermo que después se invagina formando la fosita auditiva y después se cierra separándose del ectodermo y formando una vesícula que se llama otocisto. De ahí surgen el utrículo y el sáculo, los conductos semicirculares y el caracol. ¿Entendido, Jimena Benítez? Profe, ¿el de Klinefelter estaba en el cuadrito? Porque yo estoy mirando acá mi cuadrito y no tenía como para el síndrome de Klinefelter. Tengo síndrome de Down y metahembra. Bueno, puede ser que lo haya... Primero lo puse, si eran más de 10 lo saqué porque quería que fueran 10. Pero para que lo sepan, Klinefelter es estéril, metahembra es fértil. La metahembra es un cuadro muy leve,
es fértil, puede tener hijos, nadie se entera de la metahembra, así que es como que si uno tiene que elegir una enfermedad genética, la más leve, digamos que es metahembra. Igual y el mioma uterino era infertilidad, ¿no es cierto? Infertilidad, porque se embarazan y pierden los embarazos. ¿Qué más? ¿La condroplasia es fértil o infértil? ¿Vos qué crees, Juan? ¿Podrá tener hijos o no? Creo que la condroplasia se podía pasar de padres a hijos, ¿no? Pero la pregunta no es si se pasa de padres a hijos, la pregunta es si se puede embarazar y tener hijos. Si tiene problemas en los miembros superior e inferior, ¿por qué no va a poder tener hijos? El único problema que sería complicado es que tenga un hijo normal, largo y grandote, y que haya que hacerle una cesárea, porque no pasa por un cuerpito por ahí un poco más chico. Pero tiene hijos, es fértil. En el síndrome de Leigh se presenta estrabismo, es conveniente poder. En general, siempre que haya estrabismo se opera. Ahí Ramiro contestó lo que yo contesté también de acondroplasia. El problema son los huesos largos, aparato reproductor no hay problema. En Leigh se opera el tema del ojo, pero tiene otras cosas que son mucho más graves. Profe, ahora con fibrosis quística habíamos dicho que era esterilidad, ¿no es cierto? Porque se podían obstruir los conductos seminíferos, pero ¿en la mujer puede ser fértil o también es estéril? La mujer se le obstruyen las trompas, no puede ir el ovocito del útero, del ovario al útero, porque está obstruida la trompa. Los dos son estériles. Gracias. La eritroblastosis fetal es infértil porque pierde los embarazos. Se pierden porque se mueren los bebés antes de nacer. Bueno, si no hay más preguntas, a ver. Si no hay más preguntas, podemos ir cerrando la clase de hoy. Nos queda una sola. No sé qué voy a hacer después con mi vida. Mis hijos me están insistiendo que me compre una pelopincho. Para los que no saben lo que es, son esas piletas que se arman y se desarman. Porque si me voy a tener que quedar acá todo el verano, mejor que tenga un poquito de agua para refrescarme. Así que me voy a averiguar si hay una pelopincho por ahí, y si consigo pelopincho, me regalo una para el Día de la Madre, que es el domingo. La papera en el adulto, varón, si baja de la parótida al testículo, puede dar eso. ¿Qué es? Hace seminario de embriología en Insta. Ni en pedo. No. Gracias, Flaviane, por la sugerencia, pero me parece que no. Fibrosis quística es diferente en las mujeres. En la fibrosis quística, en los varones se tapa el conducto deferente, en las mujeres se tapa las trompas. ¿Es diferente? Sí. En una se tapa el Wolf y en otra se tapa el mioma. Yo había leído que una mujer con mioma puede tener hijos si el mioma es pequeño y no interfiere, dependiendo de la localización y tamaño. Exactamente. Si está más cerca de la serosa y no es muy grande, por ahí no hay problema. Si está más cerca de la mucosa y es más grande, es más grave. Hay muchas mujeres que se tuvieron que operar los miomas para poder tener hijos, porque con el mioma se le producían abortos. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, gente, la semana que viene entonces vemos
órganos linfáticos y en glándulas endocrinas. Glándulas endocrinas es un tema grande. La embriología, muy relacionable con la histología. Así que vayan leyéndolo. No hay capítulo en el libro de glándulas endocrinas. Van a encontrar hipófisis, tiroides y paratiroides en el capítulo de cara y suprarrenal en el capítulo de genital. Entonces, no hay capítulo de endocrinas, sino que están, según su localización, en el capítulo de cara o en el capítulo de genital o reproductor. Léanlo y traigan si tienen dudas y preguntas. Ustedes son un grupo que pregunta y se interesa mucho, me encanta. La verdad que me pone muy contenta ver que hay interés por las distintas cosas, porque no es lo mismo darle una clase a gente que no da ni 5 de bola, a gente que está pensando, ¿y esto cómo será? ¿Y cómo puede ser? Esto es muy estimulante para mí en particular, porque me pone contenta. Y en general, el grupo Abril suele ser un grupo más quedado, porque empezó más tarde, porque le cuesta entender. Y este año, maravillosamente y misteriosamente, el grupo Abril tiene mucha pila, muchas ganas de aprender, y espero que aprendan mucho y que sigan así. Los capítulos donde está el contenido. Capítulo de cara, en el capítulo de cara, nariz, boca, está tiroides, hipófisis y paratiroides. Que alguna vez ya hablamos, además de ellas, no hay mucho misterio. Y en el capítulo de genital está suprarrenal. Y si quieren, en el capítulo de digestivo está páncreas endocrino. Hay un perro molestando ahí. ¡Qué lindo! Ustedes no se imaginan, o no, por ahí no se dan cuenta, la ventaja de estar dando clases desde la casa y ustedes estar escuchando desde su casa. Yo veo gente tomando mate, Hipócrates se llama el perro. Bueno, veo gente tomando mate, tomando jugo, comiendo cosas, jugando con el perro, con el gato, cosas que no podríamos hacer si estuviéramos todos metidos en un aula. Así que esa es como una pequeña ventaja, estar sentado en una hamaca y estar moviéndose de adelante para atrás, como hay uno todo el tiempo. Tiene ventaja, poder escribir cómodo, que venga tu mamá y te cede un mate, qué sé yo. A mí me parece que tiene algunas ventajas. Digo, tratando de buscar el lado positivo a esto de estar guardados. Bueno, los que están en Santo Tomé, hoy a la tarde y mañana a la tarde hay una feria de emprendedores en la calle Bertrán 956 para comprar regalos para las madres. Daniela prendió la cámara para mostrar su gatito. Yo el mío lo tengo guardado, girando por ahí. Bueno, feria de emprendedores, si les interesa, yo voy a estar vendiendo productos de Just, que no sé si los conocen, pero son buenos. Bueno, buen fin de y feliz Día de la Madre. Muchas gracias. No saben cómo me encantaría estar con mis hijos en el Día de la Madre y no con mi gato, pero voy a hacer un Zoom con mis hijos y mi nieta y ya me encargué cosas ricas para comer. Bueno, gente, buen fin de semana, nos vemos. Feliz días a sus madres. Chau, chau. Chao, chao, profe.